Hoy comenzamos con este libro que se llama Nadie recuerda su propia muerte. Este libro de Berenice Andrade Medina fue premiado con el Mauricio Ackard en 2027. Es de la casa editorial de Random House. ¿De qué trata el libro? Vamos a ver una pequeña sinopsis. No sé si estoy loca o embrujada, confiesa Gregoria, quien carga a cuestas con una herencia familiar que ningún amuleto de Romero ha podido revocar. Malos augurios, que terminan casi todos en la tumba. Ahora este peligro invisible e inminente la persigue a ella. Decidida a huir de la ciudad, con muchas dudas sobre la enfermedad que la trastorna, vuelve con sus abuelos al pueblo Reforma de Pineda a buscar respuestas entre limpias y ansiolíticos. Con una técnica narrativa siempre en tensión, esta tragedia y buen humor negro, Berenice Andrade Medina logra en esta su primera novela, un relato de contrastes que expone la frágil tela que divide al pensamiento mágico del científico. A decir del jurado del premio Mauricio Ackard, una novela con agudo humor negro que mezcla el mundo de la magia rural con la psiquiatría moderna, planteando contrastes entre la herencia genética y la herencia cultural. De esto trata, me parece que va a ser un grandísimo libro, porque pues es mi mero mole, ¿verdad? La cuestión antropológica. Me pidieron hacer una ponencia porque pues los psicólogos lo van a ver de diferentes puntos de vista, pero para poder entrar en contexto, para que el psicólogo o la psicóloga vaya entendiendo los pensares y los devenires de esto, de las comunidades, cómo pensamos la enfermedad, cómo aliviamos la enfermedad psicológica, es a través de rituales, de un contexto muy específico, de una cosmovisión y una cosmogonía muy específica de las comunidades rurales, en donde muchas veces la cuestión occidental de la academia pues no toma en cuenta que debería de hacerlo para poder entender estos devenires de la psicología, que no solamente se tienen que ver incluso desde el eurocentrismo muchas veces, sino entender ahora sí el contexto, los diferentes pareceres y pareceres de estar y ser en el mundo para poder tratar enfermedades de pues de la mente, ¿no? Psicológicas, de la psique. Entonces me pidieron precisamente eso y tengo que leerlo para hacer esa ponencia. Muchas gracias, Regina, porque sin el filtro de veras no doy. Sin el filtro no doy. Muchas gracias, si me vieras en persona dirías, hijo, ¿de dónde quedó la niña del filtro? Como decía. Sí, porque nosotros tenemos que ser, pues es a lo que uno se dedica, a ver a el otro, a las otras, ¿no? Y el psicólogo, incluyendo los médicos, pues a veces es que son brujerías, es que no entienden, es ignorancia. No, es otra forma de ver el mundo y entonces nosotros tenemos que entender esas otras formas del mundo. No todo tiene por qué ser con una visión occidental y no reciente. Miren, qué curioso, aquí la portada, miren lo que dice la portada, porque pues todo tiene que ver. La portada, para que la podamos observar, es de Lucía Vidales, es la autora, es óleo sobre lino y madera, o sea, es una obra original y se titula Bajo Tierra. Esta obra fue hecha del 2023, Bajo Tierra. Entonces va a tener que ver muchísimo la portada con lo que pues nos va a relatar la autora. Vamos a ver de qué trata. Abre como siempre se abren los buenos textos, con una nota. Para Aide, que puso la vida, para Aimé, que puso el sentido, para Neta y Pablo, la raíz, también para Juan Antonio. Bueno, es una dedicatoria. Nos vamos a enterar de quiénes son estos personajes. ¿La locura se hereda como las maldiciones? ¿Con qué limpias se curan las brujerías de los genes? Amé. Me llamaron Gregoria en honor a mi bisabuela loca, Gregoria Cruz Toledo, mamá Goya. Desde que creo estoy convencida de que eso también me condenó. Las maldiciones se heredan, dobles y además de llevarse en sangre,
se llevan en el nombre. El enfermero me pregunta, sin levantar la vista de su formulario, si en mi familia hay antecedentes de enfermedades mentales. No lo sé, le digo. Mi abuelo le sostiene la mirada al diablo, pero nunca se ha dicho que esté loco. No, le digo. Una fabulosa frase. Mi abuelo le sostiene la mirada al diablo, pero nunca se ha dicho que esté loco. En el pueblo decían que el espanto había vuelto loca a mamá Goya. ¿Cuánta la locura por brujería como antecedente familiar de enfermedad mental? ¿Cuenta? Parados en el umbral de una puerta en medio de un pasillo concurrido, ruidoso, el enfermero lanza el resto de las preguntas del cuestionario. ¿Escucha voces? ¿Ve objetos y personas que no ven los demás? ¿Se siente perseguida? ¿Ha pensado en quitarse la vida? A todo contesto que no. No es una emergencia, no necesita hospitalización, me dice sin mirarme a los ojos. Y me manda a la recepción con una nota que tiene los datos de mi primera consulta formal en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Atravieso el pasillo con los ojos cerrados. No quiero que nadie corra el peligro de toparse con la negrura abismal que me sale por las cuencas. ¡Wow! Soy un animal disecado que en lugar de vísceras, huesos y líquido vital rojo, tiene un chapopote denso capaz de chupar al que se atreva a verlo fijamente. De ese chapopote se fueron muriendo uno tras otro mi mamá y sus hermanos. Muerte por chapopote me resuena en la cabeza mientras la recepcionista confirma mi cita para el siguiente día a las 9:30 de la mañana y me cobra los 71 pesos que cuesta intentar curarse la locura. Chulada. Muerte por chapopote. Me resuena en la cabeza mientras... No sé si conozcan ustedes lo que es el chapopote. ¿No conocen lo que es el chapopote? ¿Alguien por ahí? Sí, no, para ponerles la imagen de lo que es el chapopote. Es, creo que es primo hermano del asfalto. A ver, dejen ponerles aquí el chapopote. Bueno, le voy a poner la página para que estas analogías que está haciendo la autora con lo cotidiano, eso es fabuloso. Ay, no. Estamos enfrentándonos, según lo que estoy viendo, con analogías muy médicas con pues lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, Regina, este es el chapopote. Quienes no lo conozcan, no sé si es para el asfalto, una cosa así, pero es como para las banquetas, las carreteras. Ese se derrite y ahí como se ve, pues se va haciendo una carpeta, pues como asfáltica, como impermeabilizante. Y así como esa se derrita y bueno, cosas así, ¿no? De la construcción. Entonces ese negro, esa negrura espesa, según lo que nos quiere dar a entender con su analogía la autora. La sonrisa efusiva de la doctora Miranda no encaja con la frialdad de su consultorio. 4 paredes blancas, percudidas, desnudas y sin ventanas rodean un escritorio de metal y un par de sillas viejas. En ese recoveco austero de la salud pública me dispongo a pedir que me salven de lo que sea que me está pasando. Me imaginaba acostada en un diván porque así me enseñó la televisión que se cuentan los problemas de la cabeza. En cambio, incómoda, intento ajustar mi postura sobre una de las sillas mientras cuento casi todo lo que ha sucedido desde que el mundo comenzó a temblar y mi cuerpo inició su camino a la descomposición. Güey, qué chulada de narrativa. Qué chulada de narrativa. Ah, también para los techos de madera. Ah, sí, es cierto, tienes la razón. Sí, para que sea como un cierto impermeabilizante, ¿no? Se usa el chapopote, ¿cierto? Cierto, Regina, es cierto. Nos está dando a entender, pues, lo que es una sala fría de un consultorio. Yo creo que nos ha pasado a muchas y a muchos cuando llegamos enfermos y no solamente queremos la cura, sino también un cierto apapacho, ¿no? Del médico y que, bueno, la cuestión de la frialdad de la infraestructura, pues, a veces no ayuda mucho, ¿no? Y luego con esas luces así blancas, o sea, horrible, bueno.
Yo no creía, o no creía tanto. Creía a veces cuando mi abuelo Isaías, papá Chaya, se ponía borracho y contaba nuevamente cómo, a la distancia, había intentado salvar a mi madre. Pero el destino es el destino, y lo que está grabado en piedra no se puede borrar, decía. Entonces me agarraba el llanto y pensaba que tal vez era cierto que la muerte de mi mamá había sido culpa de la maldición y no del paro cardiorrespiratorio que sufrió en plena cirugía. Y creía por un momento. Pero desde que la maldición de los Pineda Carlos me alcanzó, creo que de tiempo completo, apenas una semana después de mi cumpleaños 33, una angustia mortal me cayó de golpe y me hizo creer a chingadazos. Estaba cruzando una calle cuando el piso y los edificios y los postes se movieron con un temblor furioso. El corazón me latió tan fuerte que lo escuché azotarse contra mis huesos. Aún paralizada por el miedo, levanté la vista y me topé con la luz del sol pegando con un brillo enceguecedor, de esos que hacen que todo desaparezca en blanco. Me iba a morir, ahí mismo, a mitad de la calle, larga distancia, partida por un mal rayo en un domingo soleadísimo y despejado de enero. Logré llegar a la banqueta con la ayuda de un muchacho que iba a pocos metros detrás de mí, arrastrando una bicicleta con una flojera mortal. Pasó a mi lado y me vio mirando el cielo, con la mano enterrada en el pecho, como deteniéndome las entrañas desparramadas del esternón. Los siguientes 10 minutos los pasé sentada en la banqueta, respirando rápido, sudando frío y llorando. El muchacho de la bicicleta me miraba afligido y me preguntaba a quién debe llamar para auxiliarme. Yo me detenía el pecho con la mirada clavada en el piso y sentí ese miedo casi irreconocible, el pánico que solo había sentido antes, cuando el doctor se acercó para decirnos que mi mamá estaba muerta. Entonces levanté la cara y dije en voz alta, ya empezó. ¿Ya empezó qué? Su tono de certeza socarrona me erizó los vellos. Parecía que ya sabía lo que había empezado y que estaba ahí para llevarme de la mano al infierno. ¿Qué hora era? Mi cabeza trataba de ponerse en orden mientras el muchacho me miraba insistente esperando una respuesta. Era mediodía. La mala hora me había agarrado en la calle larga distancia. Si veía en los ojos al muchacho de la bicicleta que ya no me cabía duda, era un aparecido, me iba a perder en un laberinto de espantos. Me eché a correr. ¡Oh, ¡qué chulada de relato! Le estaba dando un ataque de pánico, ¿no? Según lo que puedo entender. Los médicos la mayoría de veces son bien, sí, y pesimistas, sí. Sí, yo sé que la profesión médica, pues se tienen a veces que hacer fríos y porque tratan con la vida y con la no vida, pero además, híjole, por lo menos aquí en TikTok lo que yo he visto de los médicos, ay, es que creen que por haber estudiado medicina ya saben todo. Ya saben economía, saben diseño gráfico, ya saben de política, ya saben de hacer muebles. No, se sienten el papá de los pollitos. Entiendo por qué, porque pues la medicina es una de las ciencias, o si no la ciencia más vieja del mundo mundial, ¿no? Y entiendo que pues es la ciencia que pues preserva lo más valioso que tenemos, la vida, la existencia humana, lo entiendo, pero de ahí a que se sientan paridos por los dioses, ¡ay, Dios mío! Y para todo quieren tener la razón, no. En su expertise, tal vez, pero no para todo, ¡ay! Bueno, continuamos. Sí les falta humanidad. Y cuando van a trabajo de campo, cuando los mandan a rancherías, a pueblitos, a hacer su servicio social, híjoles, a veces tratan muy mal a la población, y que la población que no es tonta y que no se va a dejar, a veces andan hasta linchándolos, pero también es que propician que llegan y quieren saberlo todo, o que precisamente no toman en cuenta las creencias de la población, quieren llegar a imponer, no, que la chinga, por eso luego, ¿A poco también los psiquiatras? No, pues no. No, pues no. Y en un país multipluricultural, esto no debería de ser. Deberían de darles por lo menos una chingada plática a quien está estudiando medicina de este pedo, porque
Por eso me interesó mucho que esta chica que es psicóloga, que es seguidora, cuando vio mi perfil me súper alegró que me pidiera pues que hiciera una ponencia precisamente de esto, ¿eh? Como que ya se están un poquito abriendo a esta situación. Bueno, continuamos. El gesto de Miranda se mimetiza con la frialdad austera de su consultorio. Me mira sin expresión y permite que el silencio invada el consultorio. Demasiadas miradas, de pronto. A los pocos minutos vuelve a abrir la boca para seguir con su interrogatorio. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Tengo miedo. ¿De qué? De niña aprendí que debo huir de la soledad durante las horas malditas del día, porque el espanto pierde más rápido a quienes agarra solos. Correr de la mala hora es uno de los mandatos de mi pueblo que mi madre decidió descreer, para hacerle caso al escepticismo que usaba sobre todo cuando tenía discusiones acaloradas con él por alguna de sus anécdotas de fantasmas. Decía que los cuentos de mi abuelo eran historias de pueblo chico, figuraciones. Él le contestaba que ya no quería ver lo que estaba ahí, que se hacía pendeja en el puro claro. Pero a mí, el cuerpo me recordaba el mandato cada que su densidad ominosa me despertaba en la madrugada. El miedo se me metía por los ojos y viajaba licuado entre el líquido vital rojo hasta que el cansancio me ganaba y me volvía a dormir. Mientras avanzaba el reloj y se iba haciendo de mañana, la certeza de la maldad se encogía y le iba cediendo lugar a la duda y la duda al sueño. Así, una vigilante angustiante, viví muchas de las noches de mis primeros años de vida. Mi adorada madre, Julieta, que había estudiado un poco y que conocía mucho más mundo que mi abuelo, decía que eran terrores nocturnos que con el tiempo iban a desaparecer. Y entre las idas y venidas de los cuentos de papá Chaya, a las dudas de mi mamá, lo que sea que me despertaba se diluyó en los años siguientes a mi inaugurada orfandad. Por muchos años abracé con recelo las explicaciones de mi madre muerta, pero ahora siento cómo de a poco las entrañas se me están poniendo negras. La maldición me habita, me llegó la hora. Lánguida, hambrienta, casi moribunda, una luz amarillenta se filtra y difumina por la persiana blanca que bloquea la única ventana. El consultorio parece, con esa luz apagada, el fin del mundo, un mundito post-apocalíptico cubierto por una nube de polvo. ¿De qué tienes miedo? No sé, solo tengo miedo. Siento que me estoy pudriendo por dentro. Tengo miedo de pudrirme. ¿Ves esta roncha que ya se puso morada? Me levanto la playera y le enseño mi abdomen invadido por una mancha violeta que no ha parado de crecer desde que apareció. Ya se empieza a notar que me estoy pudriendo. ¿No será algo que te picó? Parece más bien un piquete infectado, tal vez una reacción alérgica. No, eso no es. Me estoy pudriendo. Fue precisamente mi madre la que me obligó a buscar ayuda médica. O fue su recuerdo y el poco juicio que me queda de ella. La misma noche después del episodio de En larga distancia, una rocha purulenta se expandió en mi vientre hasta que me rodeó el ombligo. La panza se puso roja, dura y rugosa. Nada pudo detener de rascarla hasta sacarme el líquido vital rojo. La misma angustia de muerte que me había atado a mitad de aquella calle hizo nido en la boca del estómago e irradió su fuerza en pulsaciones dolorosas que lanzaron agujas al resto del cuerpo. Afuera de mí, una neblina densa y maliciosa intoxicó mi habitación. Lo peor eran los pensamientos que galopaban kamikazes, chocando unos contra otros y aventándose a la nada sin parar. Una canción, la voz de mi madre, los ojos de Adriana Aquino, los oídos que me zumbaban por la fuerza y el desorden, parecía que no hubiera formado de callar el ruido. Pero sí hubo. Se calmó cuando me vi un golpe protuberante y coagulado en la frente. Fue más escandaloso el susto por haberme descubierto azotando la cabeza contra la pared que el ruido de mi mente. Cuando llegó el silencio, encontré a mi gato Canuto con la cabeza inclinada hacia un lado,
viéndome como si tratara de reconocerme, como si tuviera mi nombre en la punta de la lengüita de lija que jamás podría pronunciar palabra. ¿Qué tengo, mamá?, grité en voz alta. Es raro cómo, a pesar de los años de no verla, más de la mitad de mi vida, Julieta sigue siendo la persona a la que busco cuando tengo miedo. Debe ser porque hablarle a mi abuelo de mis tormentos termina siempre en regaño y en alguna anécdota de espantos. Mi mamá no me contestó porque, muerta como está y aferrada a la no existencia de la vida después de la muerte, no se iba a dignar a aparecerse para consolarme. Pero yo sé que me mandó desde el más allá, donde debe estar mordiéndose la lengua espectral por decirme en vida que cuando te mueres y ya, la voluntad para dudar. Bastan 40 minutos de preguntas para que con su vocecita chillona Miranda lance una primera sentencia. Estás describiendo un ataque de pánico, Gregoria. Los trastornos de ansiedad con frecuencia presentan síntomas de somatización. No te estás pudriendo, es tu cuerpo reaccionando a niveles insoportables de estrés. Para ella lo que me está pasando es una enfermedad mental más o menos común que puede controlarse con pastillas. Me voy a sentir bien. Pero muy adentro, debajo de toda la mengambrea que está a punto de desbordarse por la garganta, algo me grita que es brujería, que es el mal que los Pineda Carlos cargan desde que papá Chaya escapó del rapto que lo tuvo perdido en el mar. Oh, wow. Miranda continúa escuchándome atenta, ahora con un gesto compasivo que se dibuja en su rostro añidado, más parecido al de una maestra de kinder que al de una psiquiatra. ¿Por qué no hay nada colgado en la pared? ¿No tienes diplomas? Aquí damos consulta a varios doctores. No podemos colgar nuestros títulos, pero si quieres, para que estés más segura, te lo enseño en la siguiente sesión. Quiero que te sientas cómoda porque nos vamos a estar viendo muy seguido. ¿Tienes más dudas? Sí, Miranda, tengo más dudas. ¿Crees que si me hago una limpia las pastillas funcionen mejor? No quiero terminar muerta como Julieta. Mi abuelo me decía que a mi mamá Julieta ni muerta se le iba a quitar lo necia. Y por eso su fantasma nunca nos visitaba. Según él, una vez alcanzó a verla parada detrás del árbol del tamarindo, donde mis abuelos enterraron los ombligos de todos sus hijos, mirando la casa con su pelo suelto, justo el día en que la fiebre me tiró a los 14 años y tuvieron que llevarme de emergencia en taxi hasta Juchitán para que me atendieran en un hospital. Tu mamá te estaba cuidando, Goyita. Amalaya te cuidará más seguido para que entraras en razón y te regresaras a vivir con los tuyos. Yo a veces la sueño, pero como se sueña cualquier cosa, como se sueñan los recuerdos, revueltos y sin sentido. Sé que no es ella, sino lo que queda de ella en mi cabeza. Pero ahora, cuando el terror me despierta y el sudor deja un caldo en mi cama, cuando el corazón me sale cada noche y atestiguo cómo la roncha va conquistando mi piel centímetro a centímetro, le hablo en voz alta. Mamá, aparécete. No me dejaste nada. Por lo menos ven a cuidarme en lo que esta maldición me acaba de matar. No me quiero morir. Ay, perdón. Me da sentimiento porque a veces también le digo así a mi mamá. Aparécete, ma. También así. Quiere que los muertos de uno regresen, aunque sea un segundo. Ay, perdón, me ganó el sentimiento.
Yo estuve internada y es feo la patologización que te hacen. Pero no investigan antes o qué. No entiendo por qué ¿por qué hacen eso? No, o sea, se supone que estudian al ser, ¿no? Déjenme escribir lo que tengo que hacer para el ensayo. Habla de la convivencia de los muertos, convivencia de los muertos. Habla de la contaminación, la contaminación, los ojos de chapopote, la dualidad de la ciencia y la creencia. Listo. Bueno, vamos a continuar. Si con la muerte acabara todo, yo creo que no me daría tanto miedo morirme. Pero ninguno Pineda Carlos se ha muerto para no contarlo. Yo no los he visto con mis propios ojos porque no tengo ese don como papá Chaya. Pero lo siento cada que el terror me sacude, me saca el aire, me duerme las manos y me mueve el piso. Ahí están, Miranda. Pero Miranda no me escucha porque yo no digo lo que en verdad quiero decirle. Si le contara que la maldición que ha matado a casi toda mi familia llegó por mí, me tiraría de loca. Maldición heredada. ¿Y qué tal si tiene razón y lo que pasa es que mi cerebro no está funcionando? ¿Y qué tal que solo me estoy volviendo loca porque en el volado biológico me tocó las de perder? Es muy común que las personas padezcan de alguna disfunción. Si todos se sometieran a un electroencefalograma, como tú lo hiciste, encontrarían algo. Aunque sea pequeñito, que no funciona según la norma. Pero para algunos es muy evidente. En tu caso hay que encontrar qué factores psicológicos desataron la crisis, porque tú, antes de manifestar los ataques de pánico, ya eras propensa a sufrirlos por factores biológicos, hereditarios. Es difícil saberlo. Ataques de pánico. Hay a quienes les pasan las peores cosas y se recuperan casi inmediatamente. Hay para quienes es más difícil. Casi podría asegurarte que es cuestión de suerte. Pero con el tratamiento adecuado puedes tener una vida perfectamente funcional. ¿En tu familia hay historial de trastornos mentales? No que yo sepa, no. Me desabrocho los 3 primeros botones de la blusa para que una enfermera escuche mi corazón con un estetoscopio. Se asoman pegadas en mi pecho hojitas en la rama de romero que me guardo en la copa del brasier. La enfermera levanta la cara y me caza los ojos en busca de una respuesta para la pregunta que no enuncia por pena. Es costumbre de mi familia ponerse hierbas aromáticas en la ropa. Bajo la cabeza para no tener que verla. Casi no miento. Los Pineda Carlos inútilmente han cargado hasta su muerte con ramas de romero para protegerse de los malagüeros que de todos modos los han llevado a la tumba. Ramitas de ¿qué dijo? De romero, ¿ah? Para combatir el mal agüero. El diagnóstico preliminar es trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico con rasgos de somatización y trastorno depresivo mayor. Parece algo tan sencillo de controlar como asegura Miranda, son demasiados trastornos. El electroencefalograma reveló que hay una hiperactividad inusual en mi lóbulo prefrontal derecho. Miranda sonríe con una mueca exagerada, como quien acaba de ganar un premio, mientras me explica que pequeñas descargas eléctricas están desajustando el funcionamiento normal de mi actividad cerebral. Con los medicamentos adecuados, las dosis correctas y la terapia indicada voy a salir adelante. Eso me dijo la doctora Papachaya. Pego mi boca al auricular para que mi abuelo, casi 91 años, escuche bien.
¿Qué tal que es cierto? Goyita, regrésate al pueblo. ¿Cómo está mamá Poncha? Nada puede hacer por la necia de tu madre, ni por ninguno de mis hijos porque los tenía muy lejos. Pero me acaban de dar el carnet del hospital. Voy a tomar terapia semanalmente y la doctora me da mucha confianza. Déjate de pendejadas, Goya. Tú bien sabes que lo que se está pasando no es enfermedad. Te quieres morir. Si me muero, prefiero morirme aquí que en ese pueblo maldito. Pero yo, sobre todas las cosas, no quiero morirme en ningún lugar. Pueblo maldito. Déjenme ver. Ya me lo acabo el primer capítulo. No sé qué recomendaría la Julieta muerta, aunque estuviera ahí viendo desde las sombras. Como papá Chaya dice que seguramente está. No se va a manifestar. Sé que la Julieta viva me diría que tomara mis pastillas y me acompañaría muy puntual a visitas semanales con Miranda. Decido hacerle caso al recuerdo de mi madre. Lleno el formulario para evaluar mi nivel socioeconómico. Resulta que por mi carrera técnica y mi sueldo de 12,000 pesos me alcanza para pagar 200 pesos por consulta. Me estoy tomando tan en serio el compromiso que por encomienda de Miranda me voy a cruzar larga distancia una tarde, como aquel domingo en el que todo se resquebrajó. Vamos a empezar por contrastar las creencias falsas que generan los pensamientos rumiantes y las emociones adversas, y a la par vamos a hablar sobre tus emociones y recuerdos. Es importante que sepas que encontrar la raíz del problema, donde empezó todo, no va a resolver por sí solo los ataques de pánico. El cerebro, independientemente de los factores psicológicos, genera mapas mentales, cableados específicos que activan con ciertos desencadenantes y provocan que tu cuerpo reaccione como la primera vez que estuvo expuesto al estímulo. Y esos cableados nunca desaparecen, pero sí podemos crear otros. Nuevas rutas de emociones para reaccionar que sustituyan las viejas. Esas nuevas rutas no se hacen por decisión propia, sino a partir de conductas. Entonces, ¿esto me pasa por algún trauma? No necesariamente, ya veremos. Sabemos que en tu caso hay una disfunción en el lóbulo prefrontal, pero de todos modos en la terapia vamos a buscar si existen desencadenantes psicológicos. Mientras los encontramos, vamos a empezar a contrastar las creencias falsas con la realidad. Creencias falsas. Ok. Creencias falsas versus realidad. Uy, esto me parece gravísimo. Creencias falsas versus realidad. Uf. Creo que de esto va a tratar mi ponencia. Creencias van. Y la primera creencia falsa es que algo malo te va a pasar en esa calle donde tuviste el ataque de pánico. Me bajo del pecero y repito mis pasos para recrear casi como un ritual aquel día de espantos. ¿Qué andaba haciendo yo en esa colonia tan lejos de mi casa? ¿Quién me había mandado a caminar por esa calle solitaria en plena mala hora? Mala hora, la mala hora. Una de las máximas de papá Chaya es que uno no debe estar solo ni al mediodía, cuando el sol pega directo, ni a las 6 de la tarde, cuando la luz languidece en su camino a la muerte, ni a las 3 de la mañana, cuando el diablo da sus rondines. ¡Oh, qué fabuloso! ¡Ay, nos dio horarios! Que es ni al mediodía, el mediodía es malo. Horarios. Wow, horarios. Es que no sé cómo ponerlos. Horarios de la maldad. Wow, esto es oro antropológico de la maldad. Mediodía, con el sol pega directo. Wow, fabuloso. A las 6 de la tarde, cuando el sol languidece, todo tiene que ver con el sol. Sol languidece. Por eso en las culturas prehispánicas el sol es el dios verdadero. Bueno, no solamente las prehispánicas, en todas las culturas el sol es el dios.
Muchas de las pinturas, estatuas y todo, siempre van a tener algo distintivo del sol, ya sea el color oro, ya sea los rayos del esplendor, ya sea la redondez, ciertas características. Wow, esto es fabuloso. Cuando la luz languidece en su camino a la muerte, languidece en su camino a la muerte. Ay, por eso amo Oaxaca, porque tiene todas estas concepciones. Ni a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, cuando el diablo da sus rondines. Diablo da sus rondines. Si se dan cuenta, muchas de las leyendas en cuestión de espantos y de fantasmas y eso, tiene que ver mucho siempre con las 3 de la mañana. De hecho, me parece que en la Biblia, una cosa así, habla también de las 3 de la mañana. Cuando creo que fallece Jesucristo, no recuerdo bien, y que canta 3 veces el gallo cuando Pedro lo desconoció, creo que fue a las 3 de la mañana, una cosa así. ¡Wow! No entiendo por qué la maldad tiene horarios, pero mi abuelo dice que no hace falta entender, sino desapendejarse y nunca mirar a los seres del encanto a los ojos, porque es con la mirada como te desaparecen. Dios, nunca mirar a los seres del encanto a los ojos. Porque con la mirada como te desaparecen. Y ella se convirtió en un ser de encanto, ¿no? Cuando le dio el ataque de pánico, y entonces por eso no volteó a ver al muchacho, para no desaparecer. ¡Ay, a poco, Regina! Tus abuelos son de allá. ¡Ay, qué chulada! ¡Qué chulada! Y qué privilegio, ¿eh? ¡Qué chulada! Un saludo a los abuelitos, Regina. ¿A quienes no hay que ver directo a los ojos? En mi cabeza guardo el recuerdo de mi madre preguntándole burlona a su papá borracho. A los invisibles. Invisibles, también les dice invisibles. Seres del engaño, invisibles. Ay, papá, ¿y si son invisibles, cómo los vamos a ver? Usted se contradice con sus cuentos. Pues con los ojos, Julieta. Los ojos ven todo, nomás que hay que tener voluntad de ver. Chulado. Esto es cosmogonía. Esta frase que dijo el abuelo es cosmogonía. ¿Por qué? Porque los ojos la cosmogonía es la interpretación, la cosmovisión es la interpretación de lo que nos rodea, y nosotros con esa cosmovisión ordenamos el mundo. ¿Y cómo ordenamos el mundo? No solamente a través de lo visible, sino de las ideas, de las interpretaciones, y eso es nada más y nada menos que filosofía pura. Entonces, ¿qué le dice el abuelo? Pues con los ojos, Julieta, los ojos ven todo. No más hay que tener voluntad, y tener voluntad es saber la cosmovisión de la comunidad, entender ese ser y estar en el mundo, por supuesto. Chulado. Ni bien me bajo, el pecero se arranca, y otra vez, como aquel domingo, me encuentro frente a la calle, sola yo, sola ella. A media cuadra de larga distancia, así se llama la calle, larga distancia, no sé por qué le pusieron así el nombre. La calle se llama larga distancia. A media cuadra de larga distancia empiezo a escuchar el tracatraca de la cadena de bicicleta dando vueltas lentamente. Primero lejos, luego cerca, más cerca, tan cerca que cuando llego a la esquina, a punto de cruzar la calle, como si fuera susurro, ya lo traigo en la oreja. El miedo me hace piedra, pero no volteo porque no quiero verle los ojos esa maldición en forma de muchacho apasguatado. Tan pronto como mi cuerpo se suelta, corro hasta la siguiente avenida.
La roncha morada en el vientre me arde como lumbre, el pecho me duele, las manos me hormiguean y una espuma de mocos y bilis me burbujea en la garganta. Pasado el vómito, me subo al trolebús deseando que me lleve directo a Reforma de Pineda. ¡Qué trastorno de cagada, ni que 8 cuartos! Exactamente, exactamente. Sí, sí. O sea, a mí no me puedes decir, no me puedes imponer una visión occidental de lo que yo sé que está pasando y de lo que lo provoca. Más allá de la cuestión biológica, es el origen de mi malestar. Primero lo entiendo desde mi perspectiva y después se somatiza. Qué trastorno de cagada, ni qué 8 cuartos. En mi casa hago maletas, meto a Canuto a la jaula y agarro camino. No tiene caso renunciar, despedirse, dar aviso. Aquí nadie más que mi gato me quiere. ¡Ay, qué chulada de capítulo, muchachos! Me está gustando, está como muy al estilo de La Niña de la Montaña, si se acuerdan de esa lectura. Ah, ya fallecieron, pero hay historias muy bonitas y de mucho miedo. Cuéntanos, cuéntanos, Regina. Escribe esas historias para que no se desaparezcan, Regina. Escribe esas historias, haz TikToks, cuéntaselas a medio mundo para que no se pierdan esas historias y que ya todo es uniforme, ya todos hablamos de lo mismo, ya todos creemos lo mismo. No, no dejen morir esas historias. Está muy bonito el capítulo. Me gustó mucho el capítulo. Ah, me encantó. Y más esto. Tan pronto como mi cuerpo se suelta, corro hasta la siguiente avenida. La roncha morada en el vientre me arde como lumbre. El pecho me duele, las manos me hormiguean y una espuma de mocos y bilis me burbujea en la garganta. Pasado el vómito, me subo al trolebús deseando que me lleve directo a Reforma de Pineda, o sea, al pueblo. ¡Qué trastorno de cagada, ni que 8 cuartos! En mi casa hago maletas, meto a Canuto a la jaula y agarro camino. ¿Por qué se va? ¿Por qué agarra maleta y por qué se va? Porque este trastorno que le dicen en la ciudad, que es un trastorno y que lo va a solucionar con pastillitas y platicando con alguien más, no lo va a curar porque su mundo, su visión de eso que le está pasando está en Reforma de Pineda, en su pueblo, con los suyos. Se va a curar de su contexto. Porque aparte lo dice muy claro. Meto a Canuto a la jaula y agarro camino. No tiene caso renunciar, despedirse, dar aviso. Aquí nadie más que mi gato me quiere porque no hay comunidad. Y en la comunidad, en los pueblos pequeños, hay comunidad, hay experiencias, hay consuelo, hay solidaridad, hay identidad. Y eso alivia. Y en la ciudad donde nadie nos conocemos y donde ni siquiera le decimos buenos días al vecino, es una individualidad tremenda. Por eso hay tanto trastorno, por eso hay tanta gente, depresión, porque estamos viviendo una individualidad tremenda y en los pueblos casi no. Ahí está. Si me ayudan a llegar a los regalitos, si quieren y pueden, ¿verdad? No es a huevo. Si quieren y pueden ayudarme a llegar a los regalitos, se los agradecería un montonazo. Pues ahí está el capítulo 1. Le vamos a seguir al capítulo 2. Déjenme ver, 17. No sé si está largo, 17. Vamos. Ya le seguiríamos para el lunes. ¿Qué les parece? ¿Qué les está gustando la lectura? Yo sé que íbamos a leer otros libros antes, pero por la cuestión de la ponencia lo metí primero. Bueno, ahí está. Bueno, pues vamos a acabar este live por hoy. Porque pues hay que dormir. Y mañana me toca qué hacer. Mañana hay que sacudir, barrer, lavar, trapear, hacer madre y tengo aquí todo un pinche desmadre. Si ustedes vieran, es un pinche desmadre, ¿no? Entonces tengo que limpiar y hacer cosas, etcétera. Ni modo, pues ni modo. Así es la vida. Así hay que hacer qué hacer. Ni modo. Bueno, pues me retiro, amigas y amigos. Les recuerdo que tengo cafecito veracruzano. Para quien le guste apoyar este contenido, los videos así como este contenido, tenemos
a la venta directamente el cafecito veracruzano de Coatepec, Veracruz, que es donde resido. De aquí tienen todas y todos su casa, por supuesto que sí. Nada más que traten de venir después de que haga qué hacer, porque antes de que haga qué hacer, no se los aconsejo, porque si no los voy a poner a hacer yo qué hacer ustedes. Entonces, traten de venir cuando ya esté hecho el qué hacer, por favor. Y este cafecito es de Veracruz, de Coatepec. Tenemos estricta altura, gourmet, clásico y el regular. El regular es el más tostadito, es el que, pues ese sí andas, pero para no dormir. El de estricta altura, o sea, van subiendo de grado y va subiendo la clasificación de los granitos. Van siendo cada vez mejor los granitos y el tostado es poco a poco más, menos tostadito para que la cafeína no se active tanto. De todas maneras, los cafecitos ahí están para quien quiera y pueda apoyar este bonito contenido. Si quiere cafecito, mándenme el mensaje en privado y con gusto les mando toda la información. Hago envíos a todo México, por supuesto que sí. Ahí está el comercial. Bueno, pues me retiro, amigas y amigos, que tengan bonito fin de semana, que tengan bonita noche. Nos vemos hasta el lunes. Gracias a todos, Majo, Regina, Chofis, G, Pau, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana. Hasta el lunes.